las noticias fundamentales que van a repercutir en el mercado. Un hábito que es muy bueno como trader es despertarse a la mañana y la primer ventana que tenemos que abrir es investing.com o, bueno, la página que utilicen para analizar estas noticias, porque a veces te puede pasar que ingresás en una operación y justo sale una noticia fundamental y termina arruinando tu operación. No sé si te ha pasado. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo Nikita Brunov empezó a analizar el calendario económico? No, mucho más tarde de lo que empecé a hacer trading, así que imagínate. Está bien, sí, puede pasar. Sí. Antes era solo análisis técnico, vamos a hacerlo así. Claro. Porque igual el análisis técnico obviamente descuenta un montón de cosas, ¿no? Vos podés ver en el gráfico el impacto de noticias que tal vez todavía no salieron a veces. Entonces, Totalmente. porque estás viendo ya que siempre, digamos, hay entes, vamos a decirlo así, que tienen algún tipo de información interna o que ya están previendo algo y están haciendo mover el mercado hacia algún sentido antes de que ocurra la noticia. Obviamente cuando ocurre la noticia hay un impacto mucho más grande, hay mayor volumen, hay un montón de cosas, pero hay ciertas huellas que uno ya puede ir viendo a veces sí, a veces no, pero muchas veces sí, digamos. Entonces, el análisis técnico igual sirve sin análisis fundamental, pero hacer ambas cosas te hace un trader mucho más completo. El precio ya descuenta todo lo que está pasando externamente, ¿no? Y sí, exactamente. Vamos a darle entonces un poco a las noticias. Vamos a pasar a la pantalla entonces y vamos a revisar las cuestiones más importantes. Acá tengo un filtro ya realizado, ¿no? Donde hicimos para esta semana las noticias con mayor alto impacto y, digamos, las que nosotros nos tiene que mover la volatilidad de los mercados, ¿no? A lo que tenemos que estar más atentos. En ese sentido, obviamente, lo más importante, que es algo que no está acá dentro de un calendario económico, es, obviamente, el crecimiento, ¿no? Y el peligro de lo que es la guerra en el Medio Oriente, que está siendo cada vez más escalada y cada vez más amplia, vamos a decirle, ¿no? Exactamente. Entonces, eso ya de por sí, por ejemplo, afecta a varios activos, como puede ser el petróleo, puede ser el oro, pueden ser energías, metales, por lo general, ¿no? Materias primas, puede. Pero principalmente el petróleo. ¿Y por qué? Porque obviamente en Medio Oriente tenemos una de las mayores producciones de petróleo, ¿no? Del mundo. Entonces, el petróleo es directamente afectado y nada más ni nada menos, después lo vamos a ver en el gráfico, pero nada más ni nada menos, desde la semana pasada a esta semana tuvo un crecimiento del 14% el petróleo. Impresionante. Justo después de que Irán ataca a Israel y hay una escalabilidad de la guerra, se involucra a Irán directamente, ya no es solamente, digamos, el grupo terrorista con el que venía peleando Israel, sino que ahora ya hay países, ¿sí? Ya hay países y eso obviamente tiene su impacto en los mercados. Entonces el petróleo es uno de los afectados positivamente porque obviamente se vuelve más difícil de conseguir, se vuelve más escaso por toda la cuestión obviamente logística que se ve imposibilitada en Medio Oriente por la guerra y eso hace que el petróleo encarezca, se vuelva más caro, ¿no? Exactamente. Entonces, esta semana, volviendo un poco a lo que es el calendario económico, lunes y martes no tenemos noticias que impacten fuertemente sobre el dólar en Estados Unidos, eso es muy importante, entonces la volatilidad va a estar bastante controlada con los índices, con el oro, con los principales, digamos, activos del mercado, ¿sí? Entonces, pero a partir del día miércoles tenemos inventarios de petróleo crudo, justamente, que vienen dando siempre positivos últimamente, ¿sí? Entonces, eso obviamente hace también que el precio crezca, porque hay un movimiento también bastante interesante dentro de vamos a decir así, ya me olvidé la palabra, de la rotación, ahí está. De la rotación. De la rotación sí, de los activos del petróleo, entonces está dando siempre positivo, obviamente eso hace que crezca también en su precio, ¿no? Súper importante. También, bueno, todas las noticias que nosotros analizamos en el calendario económico generalmente son las del dólar, ¿bien? Y piensan que es súper importante cómo va fluctuando el dólar, porque si yo soy un inversor que tengo muchas acciones, ¿sí? Y las cambio por dólares, el DXY, que es el índice bursátil que sigue más o menos la capitalización de mercado de esta moneda fiduciaria, comienza a subir, ¿sí? Porque los inversores están vendiendo sus acciones por dólares, se están capitalizando, se están resguardando en esa moneda fiduciaria. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy operando SP500 contra dólar o crudo contra dólar, trigo contra dólar, lo que sea, es el colateral, ¿sí? Es la otra parte. Entonces también hay que contemplar lo que pasa con el crudo y lo que pasa con el dólar como
para tomar una decisión con mayores fundamentos. Es por eso que siempre analizamos noticias fundamentales que puedan repercutir en esta moneda. Exactamente. Y después, siguiendo con el día miércoles, tenemos también actas de la reunión del FONC que van a sumar, digamos, a la volatilidad, dependiendo de lo que salgan las actas, como siempre. Pero el miércoles no es el día más movido, ¿sí? El jueves sí es el día que tendremos mayor volatilidad en los mercados porque tenemos el IPC, ¿sí? El subyacente, el mensual, el anual. Son 3 diferentes datos que van a salir. Y obviamente se está esperando, hay una previsión de que el IPC baje. Entonces, si eso no sucede, va a haber un impacto negativo, en ese caso, sobre el dólar, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos esperando. Si hay un impacto negativo sobre el dólar, probablemente al principio va a haber volatilidad, lo cual no va a definir un movimiento, digamos, ¿cómo decir?, tendencial, vamos a decirle, sino que va a definir luego un movimiento que se va a dar luego después de la volatilidad, ¿no? Que por ejemplo, si el dólar sale impactado negativo, probablemente los mercados suban, como por ejemplo el oro y diferentes activos suban. Los índices son una cuestión especial porque a veces cuando el dólar es impactado negativamente, los índices americanos de Estados Unidos también caen un poco, pero después tienden a subir. Pero un primer impacto por lo general acompaña al dólar, vamos a decirlo así. Es más, anteriormente estábamos hablando de estos movimientos de manipulación que se producen en los mercados bursátiles. Y muchas veces cuando hay noticias fundamentales, aparecen los grandes market makers para liquidar a todos los traders minoristas que especulaban algún movimiento con la noticia, ¿sí? Así que mucho cuidado cuando operamos noticias fundamentales, porque también aparece un fenómeno que hoy mismo lo comentábamos, que es el deslizamiento, ¿sí? Si yo tengo un stop loss en $10 y el precio cruza rápidamente esos $10, quizá yo estoy perdiendo más capital del que estaba dispuesto a exponer en esa operación. No sé si les ha pasado, también lo pueden comentar por el chat. Eso se debe también a veces a problemas de liquidez que hay en algunos brokers, pero bueno, es un recurso natural lo que está pasando. Exactamente. Bueno, por último, el jueves tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo que se espera que suban, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, no es tan bueno, vamos a decirlo así, para la economía de Estados Unidos, porque si las peticiones de subsidio por desempleo aumentan, quiere decir obviamente que hay más desempleo en Estados Unidos, ¿no? Entonces la economía se ve impactada negativamente. Y después el día viernes, para cerrar, tenemos el IPP, ¿sí? IPP mensual, que se espera que baje, ¿sí? 0,1%. Entonces el índice de precios del productor, que es el IPP mensual, las últimas veces, ya les digo cómo salió, porque eso es importante revisarlo. Viene saliendo bastante variado, ¿sí? Una vez positivo, una vez negativo, una vez positivo, una vez negativo, una vez positivo. La última vez fue positivo. O sea que podríamos decir que por regla estadística debería salir negativo, ¿sí? Exactamente. Alguna vez tiene que fallar. Está bastante como marcado acá por lo que veo. Pero bueno, esas son las noticias más importantes. Entre jueves y viernes es donde más se va a mover el mercado. El día de hoy estuvo bastante estable. El día de mañana va a estar bastante estable también seguramente. Y el día miércoles el petróleo sí se va a mover un poquito y vamos a tener algo de volatilidad en los mercados con las actas de la reunión del FONC. Otra noticia, no es una noticia fundamental, pero es algo que obviamente va a repercutir en los mercados drásticamente, son las elecciones de Estados Unidos que tenemos en noviembre, ¿sí? Así que mucho cuidado con hacer trading cuando se aproxime esa fecha, ¿sí? Cuidado con las elecciones porque hay demasiada especulación con eso también.